la Salud ha preparado para usted una entrevista con el médico neumólogo Fernando Guillén Ortega, quien a la vez es docente de la Universidad Autónoma de Chiapas en la Facultad de Medicina, y esperando que esta información le sea muy útil para usted. Buenas tardes, doctor Guillén. Mi nombre es Alec, vengo de parte del grupo de EMSA de la Universidad Autónoma de Chiapas y para una entrevista con usted. La primera pregunta que me gustaría hacerle es ¿qué vía de transmisión es la principal de una tuberculosis? Bueno, para que puedas adquirir tuberculosis, la vía de transmisión se llama vía directa, es de persona a persona y se requiere que exista una inhalación del bacilo a través de una persona que está enferma. Es decir, si alguien tose, se requieren ciertas condiciones. Necesita que la persona que tenga tuberculosis tosa en un espacio cerrado y sobre todo que sea un área donde no hay luz, porque el bacilo es sensible a la luz ultravioleta, y sobre todo en condiciones de hacinamiento. Por lo tanto, las personas que tienen más riesgo para adquirir la enfermedad es gente que duerme en la misma habitación que el paciente. Ok. Extraordinariamente hay transmisión a través de heridas, y algunas personas susceptibles, como por ejemplo químicos o laboratoristas, también son susceptibles, pero básicamente el 99% de los contactos son por vía aérea. Ok. ¿Cuál es la fisiopatología de la tuberculosis? Bueno, la micobacteria es una bacteria aerobia estricta. Requiere de ciertas condiciones, como por ejemplo temperatura corporal que va alrededor de 36 a 38 grados centígrados, y por lo tanto nuestro estado es un estado con alta incidencia de la enfermedad. Se adquiere por vía inhalada, vía aérea, y va a entrar en grupos principalmente vulnerables, desde recién nacidos, que son cuando no hemos tenido contacto con la bacteria, y entonces se dice que prácticamente hasta una tercera parte de la población mundial hemos tenido contacto con el bacilo. Si no tenemos un estado nutricional adecuado, pues esa micobacteria va a ingresar al aparato respiratorio, específicamente va a ser atacada por el macrófago, y el macrófago inicialmente puede contener esa micobacteria, pero si la persona susceptible no tiene un estado inmunológico adecuado, entonces esa bacteria se va a reproducir dentro del macrófago y va a empezar a hacer lesiones dentro del pulmón. El macrófago va a poder llamar a algunas células para que le ayuden, específicamente el linfocito CD4, y va a entrar una respuesta inmunológica, va a activar linfocitos B para crear anticuerpos, y si en ese momento no es suficiente, se va a enfermar el paciente. Si logran contener ese primer foco de infección, el bacilo se va a quedar dormidito como focos latentes. El 5 o 10% de los menores que se contagian de tuberculosis, que se infectan, desarrollan enfermedad, y el 90% se quedan como focos latentes, esperando que en algún otro momento de la vida, cuando haya algún estado de inmunodepresión, vuelvan a activarse esos focos latentes. Ok, parece perfecto. Entonces, doctor, ¿cuáles son los síntomas de una tuberculosis? Es muy variado. El síntoma principal va a ser tos, pero conforme la infección va avanzando, que es una infección crónica de muy lenta evolución, conforme se va pasando el tiempo, el paciente puede ir desarrollando expectoración, que puede ser una expectoración blanquecina, amarilla, verde, o incluso ya francamente hemoptoica, cuando ya logró desgarrar las paredes del pulmón que ya hace las cavernas. O bien puede tener ya en etapas un poco más avanzadas dolor torácico por invasión hacia el espacio, hacia la pleura, o puede tener también derrame pleural, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. Son síntomas para pensar en tuberculosis crónicos. Una tuberculosis que desarrolle al cabo de 1 o 2 semanas, la verdad es que es muy difícil. Casi todos los casos de tuberculosis son de una evolución de semanas o incluso meses, o hasta ya muy tardíamente años. Ok. Respecto a un síntoma sobre la sudoración nocturna,
¿Por qué se da precisamente nocturna y no en cualquier etapa del día? Es una teoría, hay como tal, no se sabe exactamente, pero una de las teorías es que la micobacteria tiene una reproducción muy lenta. Dice que para que una micobacteria se pueda duplicar tarda aproximadamente de 16 a 24 horas y requiere ciertas situaciones que solamente se dan por la noche, como es la temperatura corporal un poquito más alta que suele elevarse. Entonces es solamente una teoría, básicamente. Ah, ok. ¿Cuáles son las etapas que tiene la tuberculosis? Como tal, etapas bueno, podemos hablar de dos. Una, por ejemplo, es en relación al estado clínico del paciente. El paciente con tuberculosis, te digo, va a pasar de una etapa inicial de la enfermedad que va a pasar prácticamente desapercibida con si acaso, tos esporádica, y conforme va avanzando en la enfermedad se van a ir agregando síntomas más floridos. Entonces podríamos decir que es una etapa inicial prácticamente asintomática y una etapa crónica ya tardía, donde va a haber todos los síntomas que anteriormente te relaté. O también la podemos clasificar de acuerdo a una escala que existe, que es muy ocupada, que es la de la Sociedad Americana de Tórax, donde la clasifican en clase 1, que es la clase 1 es aquella persona que solamente ha tenido contacto pero que no está infectada. La clase 2 es aquella persona que ha tenido contacto, que está infectada pero no está enferma. La clase 3 son personas que han tenido contacto y que están infectados y que están enfermos. La clase 4 son personas que ya tuvieron tuberculosis, que están curados, y la clase 5 son pacientes sospechosos. Ok. ¿Cuáles son las áreas del pulmón en las que se instala la bacteria y a qué se debe? Bueno, preferentemente la localización. Como te mencioné inicialmente, la micobacteria tiene una preferencia por ser una bacteria anaerobia. Trata de buscar primero es intracelular y va a tratar de buscar los sitios donde haya mayor concentración de oxígeno, y eso generalmente se da en los ápices, donde hay más de 100 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces principalmente son lesiones apicales. Ah, ok. ¿La tuberculosis se puede transmitir vía materna? No existe reportes que se pueda transmitir vía materna. Incluso puede una persona que tenga tuberculosis amamantar a su bebé sin ningún problema. Claro está que aquí con el inconveniente de que pues lo podría hacer, pero por los medicamentos que tiene que estar tomando, pues habría que tener cierto cuidado con el bebé. ¿Y afecta a otros órganos? Sí, la tuberculosis, siempre que busques tuberculosis extrapulmonar, hazle una radiografía del pulmón, porque el primer sitio afectado siempre va a ser pulmón. Extraordinariamente va a haber tuberculosis extrapulmonar sin afección previamente del pulmón. Entonces, aunque estés pensando en TB renal, meningia, laringia, digestiva, siempre hazle una radiografía de tórax, porque eso va a apoyar más a tu diagnóstico. Es un paciente que sospechas de tuberculosis extrapulmonar, pero que no tiene lesiones en el pulmón, búscale otra cosa. Ah, ok. ¿La tuberculosis se transmite por compartir comida o...? No, eso sí es totalmente descartado. Como cualquier cosa, siempre se deben de tener las medidas higiénico-dietéticas básicas, el cuidado de los utensilios, de la ropa, el área, pero específicamente porque tomes de una persona que tenía tuberculosis el mismo vaso, no te vas a contagiar. Bueno, doctor, muchas gracias, es un gran honor. Bueno, mucho gusto, espero que les haya servido de mucho o de nada. Gracias. ¿Sale?